que suceda con sus hijos. Y le digo que en ocasiones esto es de manera profética, porque Dios ponía el sentir en el corazón de los padres para poner un nombre sobre el nuevo hijo, referente a lo que él estaba buscando desenvolver en su plan. Y no le ponen a Set este nombre por casualidad. Como hemos visto, Set significa designado, porque de una manera que no se nos reveló en la Biblia, no nos dice la Biblia cómo fue, pero de una manera Dios le enseñó a Adán y a Eva que a través de este hijo suyo era el designado por él, porque tenían más. No crea que eran poquitos hijos en este momento. La Biblia no nos da una lista de todos los nombres de los hijos que tienen los personajes que hay, porque sería innumerable la cantidad de nombres que habría. A veces nada más nos menciona a los hijos importantes o trascendentes, pero fíjese lo que acabamos de platicar. Es cuando Abel muere, quedamos que es el año ¿cuál? El año 130 de Adán. ¿Cuántos hijos cree que puede tener una pareja en 130 años? Un montón, pero no nos mencionan a todos, nos mencionan nada más primero a Caín y a Abel y después a Set, porque Dios le permitió saber a Adán y a Eva que este niño, este hijo suyo, era el designado para que a través de su línea, Yahvé Elohim, creador de todo, mandase al prometido en Edén, que habría de aplastar la cabeza de la serpiente. En el año 235 de Adán nace Enos, que significa hombre, hijo de Set, el designado por Dios, hijo de Adán. Y él, junto con Adán y Eva, padres de todos, comienzan a invocar el nombre de Jehová. Eso es lo que nos señala el versículo 26. En ese momento, cuando se ha levantado la línea de Set a través de Enos, tanto Adán, Eva, Set, Enos y los demás hijos que vinieron de ellos, como una familia, como un clan, empezaron a clamar y a levantar su nombre buscando a Dios. Y aquí surge una pregunta interesante: ¿por qué los hombres comienzan a invocar el nombre de Jehová? Y bueno, si usted lee, mire, uno dice, es que son 5 capítulos, los primeros 5 capítulos de la Biblia están llenos de tanta historia y de tantos detalles. Nada más que a veces los leemos bien rápido, porque va a llegar enero y van a decir, quiero leer la Biblia en este año y vamos con todo, ¿no? Y a leer rápido. No, sí, échele ganas a leer la Biblia de una vez, no se espere hasta enero, pero hay tanta riqueza en estos pasajes. En este punto, la tierra ya se ha corrompido en gran manera. En el año del nacimiento de Set, el año 130 de Adán, la tierra ya bebió la sangre de Abel, el justo, derramada por Caín, y Caín fue maldecido y fue exiliado y se fue a la tierra de Nod, donde él empezó a levantar una descendencia perversa, alejada de Adán y de su Dios.
y esta descendencia se puso a escuchar la voz del ángel caído que fue el que dirigió a Caín, a matar a su hermano Abel. ¿Dónde encontramos esto? En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12, se nos señala que Caín escuchó la voz del maligno y eso fue lo que lo incitó. Obviamente él tomó su decisión, pero el que le puso enfrente la tentación fue Satanás. Y la descendencia de Caín va a escuchar su voz. Se va a desarrollar muchísimo. ¿El progreso es señal de estar bien con Dios? No. Si usted lee la parte que corresponde a la descendencia de Caín, va a encontrar que ellos trajeron progreso. Ahí surgió el primer herrero, el primer orfebre. Los que empezaron a innovar con instrumentos fueron de la descendencia de Caín. La construcción de tiendas para empezar a sentarse fueron ellos. También avanzaron tecnológicamente, pero su corazón se fue degradando. ¿Por qué? Porque estaban lejos del Dios de su padre Adán. Y los hijos, hubo entonces una división, empezó a haber una división entre los hijos de Adán, entre aquellos que seguían la senda de Caín y aquellos que se mantuvieron fieles a su Creador. Y los que se mantienen fieles al Creador empiezan a clamar, ¿por qué? Porque llegue el prometido, el que iba a restaurar la relación entre Dios y el hombre y que iba a regresar a la creación, a su condición original. ¿Qué sucede? Que los siglos comienzan a pasar y las generaciones después de Adán se multiplican y la maldad lo hace también, hasta que llega Noé, el 10º después de Adán. Y cuando se levanta el 10º después de Adán, la humanidad ha llegado al punto máximo de su maldad. Y ese fue un tiempo terrible en el que se derramó sangre al por mayor. El derramamiento de sangre humana es algo muy particular delante de los ojos de Dios. Es una de las cosas que Él más abomina. Porque cuando se derrama la sangre del ser humano, generalmente es porque otro tomó la vida de otro ser humano. ¿Y el hombre tiene derecho a hacer eso? No. El único que toma las vidas es Dios. Por eso el homicidio es uno de los pecados más grandes delante de los ojos de Dios, y por eso es el primer mandamiento con castigo que hay. ¿Se acuerdan? No matarás. Porque a Dios le irrita en sobremanera que se derrame la sangre humana cuando Él no ha pasado a recoger el alma del hombre. Eso es un atributo suyo, y aquel que toma la vida de otro o que toma su propia vida se está revelando a Dios de las maneras más grandes que contempla la Escritura. ¿Cómo cree que está nuestro país? Lamentablemente, nuestro país está en una situación terrible. No sé si usted vio en las noticias todo lo que pasó ayer. Por eso los instamos a que aprovechen este tiempo, porque tristemente la gente se desvía en cualquier otra cosa. Nada es más importante que el sacrificio redentor de Jesús, pero lamentablemente nuestra nación y prácticamente toda Latinoamérica en otras modalidades se ponen a adorar más a alguien que no murió por ellos y alguien que no tiene el significado y el valor
que tiene Jesús. Y en este mensaje vamos a ver el valor que tiene el nacimiento de Jesús, porque Él viene a tocar el problema principal de la humanidad. Y bueno, aparte de estas cosas, nuestro país es uno de los países donde más derramamiento de sangre hay. Dios sí se molesta, Dios es todo amor, sí, pero es todo justicia también. Y el derramamiento de la sangre para que sea bebida por la tierra es algo que a Él de verdad le molesta, es algo que Él escucha. Porque ¿se acuerda qué le dijo el Señor a Caín? La voz de tu hermano, la sangre de tu hermano clama delante de mi presencia. ¿Cómo cree que se levanta el clamor de nuestra nación? Hay mucho por qué orar, hay mucho por qué orar. Pero el tiempo de Noé fue mucho peor, porque no solamente se dio el derramamiento de la sangre de los hijos de Adán, sino que se realizaron actos tan perversos, usted lea ese pasaje, que llevaron a el colmo de la paciencia de Dios, y Él decide destruirlo todo y lavar la tierra con agua. Durante 10 generaciones, la línea de Set clama porque entiende que el problema del hombre tiene su raíz en el pecado que le consume. Los hijos de Set entendían esto, y con el paso de los siglos empezaron a ver los efectos de la caída de su padre Adán, porque en el año 930 de Adán, él vuelve al polvo de donde lo tomó Dios, y se presenta el efecto físico de algo que comenzó 930 años atrás cuando él cayó. Cuando Adán y Eva caen, son separados de Dios. Dios no los dejó a solas, se siguió comunicando con ellos. Hay varias partes en los primeros capítulos de Génesis que nos lo permiten ver, pero la relación no fue la misma, nunca fue la misma. Algo se rompió. Allí empezaron ellos a sentir los efectos, pero fue hasta el año 930 que vieron el efecto real, el efecto físico de lo que había iniciado tiempo atrás. Porque ya habían visto la muerte humana, sí, la habían visto por mucho tiempo, pero todos Adán tenía un cuerpo perfecto que tuvo una imperfección después por el pecado, pero todos recibieron pues los genes de Adán. Entonces eran hombres y mujeres muy probablemente bastante más alto que nosotros, no como Goliat, pero más alto que el promedio, sanos, fuertes, muy inteligentes, pero vieron que eran mortales. Vivían vidas muy longevas, porque Adán vivió 930 años, pero ahí entendieron que eran verdaderamente mortales. Podían pensar, es que si me matan, pues esa es otra cosa, pero mi cuerpo debe de aguantar mucho, porque vean a Adán, mi padre, sigue aquí y tiene 300 años, 400 años, pero llegó un punto en el que vieron que no, que había mortalidad en ellos. Y a pesar de esto, Dios dejó una esperanza maravillosa. ¿Por qué? ¿O dónde la vemos? En el año 987 después de Adán, porque en ese año Dios se lleva a Enoc a su presencia, Enoc de la línea de Set. ¿Y por qué? A veces decimos, es que Enoc pues fue uno de los que no murió. Sí, pero eso tiene un mensaje grandísimo.
porque con esa situación de Enoc, al ser Enoc llevado a la presencia de Dios sin ver la muerte, se le estaba dando una esperanza al hombre. Se le estaba diciendo al hombre: van a poder entrar a mi presencia una vez más. El que ande por el camino de la justicia va a poder entrar a mi presencia una vez más. El caso de Enoc es un caso excepcional, pero ¿qué se le está diciendo al hombre? Ya se le ha dicho que viene uno a destruir la obra de la serpiente, que viene a través de la línea de Set. En medio de la línea de Set hay un hombre que es llevado directamente a la presencia de Dios. Entonces se le está empezando a decir al hombre: aquel que se prometió en Edén, que viene a través de la línea de Set, va a permitir que todos puedan otra vez venir a mi presencia. Él va a restaurar lo que se perdió. Después del diluvio, el hombre tiene un nuevo comienzo, y no se ha resuelto el problema principal del hombre. ¿Cuál quedamos que es el problema principal del hombre? El pecado que lo consume. Y es que es una realidad: el pecado consume, está consumiendo hoy a la humanidad. Y este problema no se quitó con el diluvio. La tierra descansó de las maldades de la generación de Noé, pero el pecado seguía ahí. Pero no se multiplicó a la velocidad que en los tiempos del mundo anterior al diluvio. Y el hombre se empezó a enfocar en otras cosas, no en buscar al Dios de sus padres, porque todos somos hijos de Adán, sí, pero hay un parteaguas en la historia de la humanidad, y todos nosotros de alguna u otra forma somos hijos, ya sea de Cam, de Sem o de Jafet, o de alguno de los dos. Puede que haya alguno que tenga de los tres, no sabemos, pero ellos son nuestros tres ancestros comunes. Pero, y todos ellos conocieron, vieron que todo lo que ellos conocían se perdió. No queda nada de ese mundo antiguo, no queda absolutamente nada del mundo anterior al diluvio, que debió de haber sido un mundo sumamente avanzado. No crea que como los supersónicos o algo así, pero sí debió de haber tenido bastantes adelantos. Construir el arca no era fácil, se requería de mucha ingeniería para hacer ese navío, y pues lo construyeron entre poquitas personas. Imagínense cómo eran las ciudades en ese tiempo, porque todos venían todavía con una carga fuerte de la esencia de Adán, grandes, fuertes, inteligentes. Todo lo que existió en ese tiempo se perdió. ¿Usted cree que le hablaron a sus hijos del diluvio? Claro que sí. El diluvio dejó su huella en todas las culturas. ¿Por qué? Porque todas las culturas se desprenden de Cam, Sem y Jafet. Cheque y va a encontrar sorprendentemente que hay algo parecido al diluvio entre los mismos aztecas, entre los mayas, entre los incas, en todos los grupos de África, entre los celtas, los romanos, los griegos, los germánicos, y entre los chinos, los japoneses, los asiáticos, todos tienen esto. ¿Por qué? Porque se los transmitieron. Fue algo tan impactante que no se dejó de transmitir. Pero los hombres olvidaron el mensaje principal del diluvio
y se empezaron a preocupar por sus propias cosas. ¿Y qué sucedió? Bueno, se empezaron a levantar grandes naciones como los sumerios, los egipcios, alejados del Dios de sus padres, hasta que se levanta Abraham, que es de la línea de Sem, de la línea de Set, hijo de Adán. Vamos a Génesis 12, por favor, versículo 3. Yo le invito a que tome nota, porque lo que le estamos compartiendo lo puede compartir también en este tiempo. Jesús no es cualquier persona, y lo estamos viendo ahorita. Todo va apuntando al prometido en Edén. Abraham, vigésimo de Adán, es decir, él es la 20ª generación desde Adán, recibe esta promesa: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí Dios está prometiendo levantar a uno de la descendencia de Abraham que ha de bendecir a todas las naciones. Y aquí la palabra bendición no refiere a una prosperidad material. No se está hablando de eso, porque Abraham viene de Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos es una de las ciudades más prósperas de la humanidad en ese tiempo, cerca del 2000 antes de Cristo. Y aparte de Ur de los Caldeos existen otras grandes ciudades como Uruk, como Erindú. Ya se empieza a levantar Babilonia, Egipto, ya se está levantando como una gran potencia. Y con el tiempo se van a levantar estos grandes imperios, el imperio babilónico, asirio y Egipto, que van a acumular grandes riquezas. Pero no se está hablando de ese tipo de riquezas. Esas no son las riquezas que le importan a Dios. Dios, al decir en ti serán benditas todas las naciones, se está refiriendo a una bendición que va a resolver el verdadero problema del hombre que quedamos, que es el pecado. Y la descendencia de Abraham va a aumentar y se va a mover a Egipto, donde van a ser oprimidos bajo el yugo de la esclavitud, y es un yugo que ellos no pueden romper. Y cuando los 400 años de la profecía están por cumplirse, ¿qué cree que empiezan a hacer los hijos de Set? Porque ellos son hijos de Set. ¿Qué hicieron los hijos de Set? Clamaron a Jehová. ¿Y qué hicieron ellos? Clamaron a Dios. Y acompáñenme a Éxodo capítulo 3, versículo 7. ¿Tiene problemas en su vida? ¿Está afligido? Clame a Dios. Clame a Dios, de verdad, clame a Dios, y vea lo que pasa cuando uno clama a Dios. Éxodo capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová, fíjese lo que dice: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Vea lo que dice en versículo 8: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra
a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Dios ve, Dios escucha, y llega un momento en el que dice: he descendido para liberarlos. ¿En qué momento decide hacer eso? Él, en el momento que Él considera en su sabiduría que es el mejor. Pero si tiene una aflicción, clame a Dios, y va a haber un momento en el que Él va a decir: he descendido para liberarte. No es para que nos dé ánimo. Apláudale al Señor, hermano. Nuestras noches no son eternas. Llega un momento en el que Dios dice: es tiempo de intervenir. Y qué emocionante, ¿no? Esperar a ver en qué momento Dios decide intervenir. Y así Dios levanta a Moisés, un libertador, que venía a sacar a Israel de la aflicción terrenal. Y Moisés iba a ser una sombra del libertador que habría de venir. Y tras 40 años, Moisés lleva nuevamente a los hijos de Israel a la frontera de la tierra prometida, y Josué lleva al pueblo a la batalla, conquistan la tierra prometida e inicia el periodo de los jueces, que fue un periodo terrible en el que los hijos de Abraham dejaron que el pecado siguiera contaminando su corazón. Pero en el tiempo del último juez, Samuel, los hijos de Israel clamaron por un rey, creyendo que él les aliviaría de sus males, y se les dio un rey, entre ellos David. Reyes se les dieron, y hubo grandes reyes como David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ni siquiera los mejores reyes terrenales de la casa de David pudieron poner fin a los problemas de los hijos de Abraham, porque el problema principal es el pecado. Hay tanta gente el día de hoy que tiene su esperanza puesta en los políticos. Grave error. Todos los políticos nos van a decepcionar, todos los políticos van a fallar, aunque tengan muy buenas intenciones. ¿Ha visto o vio la euforia de los argentinos por su nuevo presidente? ¿Vio el mensaje que les mandaron ayer? Les dijeron: la cosa se va a poner peor en los próximos 3 meses. Y todos votaron esperando un cambio. Si están confiando en los políticos, esta es la realidad. Los políticos siempre van a fallar. Y no estoy tirándole tierra ni nada así, pero dieron este anuncio, ¿no? ¿A quién le gusta escuchar un mensaje después de que votó uno por alguien que te digan: no, ¿sabes qué? Pues la inflación viene más dura en los próximos meses. Cuando te dijeron: pues vota por mí para que las cosas cambien. Yo creo que a cada quien se le debe de reconocer, y esperemos que le vaya bien al pueblo argentino, porque pues también tenemos hermanos ahí, ¿no?, que les queremos. Pero no me estoy metiendo en política, estoy ilustrando esta realidad. A lo que iba en cuanto a que a cada quien se le debe de reconocer su mérito. Esta administración ha hecho varias cosas bien, ha sacado a muchos de la pobreza, ha ayudado económicamente a los grupos vulnerables, pero seguimos teniendo unos índices de inseguridad altísimos,
altísimos, la verdad. Mencionamos, ¿no?, cómo está el clamor de la sangre en nuestro país, grande. ¿Por qué? Porque los políticos no tienen la solución. Hay mucha gente que sigue creyéndose los mitos de Marx, diciéndonos que todo se resuelve con la economía, con la repartición equitativa de la riqueza. ¿Usted cree que eso? Ve a Cuba, vea a la ex Unión Soviética, le repartieron parejo al pueblo y ¿qué hicieron los gobernantes? Se enriquecieron. No recuerdo bien el dato, la cifra exacta, pero cuando muere Fidel Castro se publica que tenía una cuenta con 800 millones de dólares. Eso es, perdóneme la expresión, como escupirle al pueblo cubano, a quienes los mantuvieron y los mantienen en pobreza, a raya, y su gobernante tenía 800 millones de dólares en una cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque la solución y el problema no es la economía. El problema no son las cuestiones financieras, no son las cuestiones culturales. El problema de la humanidad está en su corazón contaminado por el pecado, y solamente si se arregla eso, las cosas pueden cambiar. ¿Y sabe qué? Ningún político puede arreglar este problema. Y lo vemos aquí en un ejemplo bíblico también. La monarquía de el reino unido, unificado, y después del reino de Judá fallaron. No pudieron. La línea de David falló, fracasó en su trabajo y en su misión. ¿Cuál era su misión? Mantener al pueblo de Dios andando por la senda de la ley de Moisés. No pudieron. Muchos de ellos ni siquiera se ajustaron a la ley de Moisés, porque no se resuelven estas cosas con el ejército. Vea cómo la Unión Soviética, utilizando la fuerza del Estado, intentó mejorar a la humanidad. Vea, todos los países que fueron parte de la Unión Soviética moralmente tienen un rezago grandísimo. ¿Por qué? Porque los alejaron de Dios. No es a través de la fuerza militar, no es a través de la economía, no es a través de la prosperidad. Dios tenía presente esto. Por eso nos enseña: no ponga, hermano, su confianza en los políticos, allí no está la solución. Y como Dios tenía esto tan presente, en el tiempo de Ezequías, rey de Judá, importante, uno de los reyes más justos que tuvo Judá, en su tiempo Dios levanta, bueno, ya lo había levantado, pero usa a uno de sus grandes profetas, a Isaías, para dar este mensaje. Pero tome esto en cuenta: está gobernando Ezequías, un rey justo, un rey que ama a Dios, un rey que hizo reformas para que el pueblo de Judá sirviese a Dios, a pesar de que estamos ante un rey bueno, un rey que ama la justicia, un rey que ama genuinamente a Dios, que es verdadero hijo de Dios. Dios manda este mensaje. Acompáñeme a Isaías 9, versículo 6. Isaías 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre el trono de su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? El Señor le está recordando a su pueblo, le está diciendo a Judá que no van a ser los hijos terrenales de David los que van a establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Quién va a hacer esto? El prometido en Edén. Él es el único capaz de establecer el reino de Dios en la tierra. Sí, Ezequías hizo un buen trabajo, sí, hizo un muy buen trabajo, pero él no podía completar la tarea que únicamente el prometido en Edén podía hacer. Y Dios da unos detalles más a la profecía de Edén, porque esta es una profecía lineal. Esta es una de las cosas maravillosas en la Escritura. Hay una historia lineal y se agrega un detalle a la profecía. ¿Cuál es este detalle? Bueno, son dos. El que fue prometido en Edén es Dios mismo. Por eso es que le digo que no podemos darle más importancia a cualquier otro personaje que a Jesús. Él es Dios mismo. No puede haber alguien más importante. ¿Y cuál es el otro detalle? ¿Cómo empieza la profecía? Porque un niño nos es nacido, viene como un niño. Es increíble cómo a Israel se le pasaron tantos detalles en la profecía mesiánica, pero el profeta lo anunció y no es el único. El profeta anunció que iba a nacer como un niño el prometido en Edén. Y poco antes del fin del ministerio del profeta Isaías, la casa de David cae absolutamente en la corrupción, porque se levantan Manasés y Amón, que pecaron tanto contra Dios que lo llevaron al punto en el que dijo: la única manera en la que van a entender es con un castigo, y viene el cautiverio babilónico. La casa de David falla y nos muestra lo que mencionamos: el hombre no es capaz por los medios materiales de resolver el problema del hombre. Con Ezequías tuvieron mucha prosperidad. Fue un tiempo muy, muy próspero. Su hijo fue Manasés, el peor de los hijos de los reyes de Judá. Vivió en la prosperidad, vivió bajo la bendición de Dios, pero estaba el problema del pecado y él lo dejó habitar, no siguió al Dios de sus padres. ¿Y qué sucedió? Colapsa la línea de David ante el pecado. ¿Y qué sucede? Los verdaderos hijos de Dios volvieron a clamar a Jehová. ¿Por qué clamaban a Jehová? ¿Por qué cree que clamaba Jeremías? Jeremías, igual que todos los hijos de Dios, todos los verdaderos hijos de Dios, entendía que el problema del hombre es el pecado. Y Jeremías clamaba porque Dios solucionase el problema del pecado que había en la casa de Judá, en la casa de Benjamín y en la casa de Leví, que eran las tribus que se mantenían en tierra de Israel. Pero en el tiempo del Mesías todavía no había llegado. Pero
Estos peros son bien emocionantes. Dios no dejó sin consuelo a sus profetas. Les permitió, como dice el libro de Hebreos, ver de lejos lo que iba a suceder. Les permitió ver de lejos al que había de venir. Esa parte del libro de Hebreos en Hebreos 11 me conmueve tanto porque dice que lo saludaban a la distancia. Y vamos a ver qué le dijo el Señor a Jeremías. Acompáñenme a Jeremías 33, versículos del 14 al 16. Dios nunca nos va a dejar sin esperanza. A veces no es el tiempo de que se cumplan las cosas, pero Él no nos va a dejar sin esperanza. Y aquí vemos, mire lo que le dice el Señor a Jeremías, aquel que estaba clamando por el Redentor. Probablemente el Señor le dijo: no es el tiempo, Jeremías, pero vas a hablar sobre Él y sobre lo que viene a hacer. Y entonces Jeremías escribe esta profecía: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo, y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. En los días de Jeremías, Jerusalén cae, y los hijos de Judá, de Leví y de Benjamín pasan 70 años en cautividad. Y durante este cautiverio se levantan 2 profetas, y Dios permite que estos 2 profetas también vean a la distancia al que iba a venir. ¿Quiénes son los 2 profetas? Ezequiel y Daniel. Vamos a Ezequiel 34, 22, para que vea lo que Ezequiel pudo ver. Qué emocionante, ¿no? Dios le permitió a los profetas ver lo que venía, y fueron agregando a esta línea profética. Y en Ezequiel 34, 22, el profeta escribe lo siguiente: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Y acompáñame a Daniel capítulo 9, versículo 24. El profeta dijo: 70 semanas están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, durante 70 años los hijos de la cautividad claman a Dios, y Dios, ¿qué les dice? Sí va a haber una liberación. Viene el que prometí en Edén,
Y una vez que pasan los 70 años de cautividad, por grandes grupos, los hijos de Judá, Benjamín y Leví y algunos que quedan de las otras tribus empiezan a regresar a Jerusalén y a ocupar el territorio de Israel. Pero en la mayoría sigue estando el problema del hombre, que es el pecado, y vuelven a rebelarse contra Dios, oprimiendo a sus mismos hermanos y sometiéndoles a esclavitud, quitándole sus propiedades, tomando mujeres extrañas, descuidando el templo y a los levitas. Hubo momentos en los que la obra del templo se terminó. ¿Por qué? Porque decidieron que ya no iban a dar para la obra del Señor, y los levitas y los sacerdotes llegaron a pasar hambre. ¿Por qué? Porque decidieron, es mi tiempo. Y fue algo terrible, porque Dios les dio todo para regresar y poderse establecer, y ellos dijeron, este es el tiempo de que yo prospere, y dejaron la obra del Señor a un lado. Dios lo toma en cuenta, tomó en cuenta todas estas cosas, y ¿qué hizo? Fue paciente, y como lo había hecho por siglos atrás, envió nuevamente profetas para corregir el camino de los hijos de Israel. Y entre ellos levantó a Malaquías, el último de los profetas. Acompáñame a Malaquías capítulo 4, versículo 4. Porque antes de que Dios guarde silencio por 400 años, mire, la actitud de Israel, la actitud del pueblo de Dios hizo molestar al Señor de una manera que le llevó a guardar silencio por 400 años. Y pues mencionamos las cosas que ellos hicieron, ¿no? Oprimieron a sus mismos hermanos, tomaron mujeres extranjeras, se enfocaron en ellos mismos, olvidaron la obra de Dios, y Dios dijo, ya. Los castigó primero con el cautiverio babilónico, después los castigó con 400 años de silencio. Este también es un tiempo para que reflexionemos sobre cómo está nuestro corazón, si no estoy cometiendo estos errores o errores semejantes. ¿Quiere que Dios guarde silencio en su vida? Hagamos caso a lo que el Señor nos habla. Pero antes de que suceda esto, antes de que Dios guarde silencio, le dice esto a la casa de Israel para cerrar la profecía de Malaquías. Malaquías 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, antes de que Dios guarde silencio, le dice a los hijos de Abraham, acuérdense de la preciosa ley de Moisés, y añade un detalle más a la línea profética y nos dice que el prometido en Edén va a ser anunciado por un heraldo
que viene con el mismo espíritu que tenía el profeta Elías. Esto de espíritu se refiere a su ministerio. Y acuérdese, vimos hace poco el ministerio de Elías. Su ministerio era hacer volver a los hijos de Israel al Dios de sus padres en tiempo de apostasía. Y aunque ciertamente la casa de David falló, en el libro de los Reyes, vamos a ir rápidamente a Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30. Aquí encontramos un mensaje importantísimo, pero a veces lo dejamos ir, pero aquí hay un mensaje importantísimo. ¿Sabe que los judíos consideran el libro de los Reyes y el libro de las Crónicas como libros proféticos? Y aquí va a haber una razón por la cual los ven así. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27, dice: Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12, a los 27 días del mes, que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. ¿Qué sucedió aquí? Aquí hay una restauración de la dignidad de Joaquín, rey de Judá, y con esto se le da esperanza al mundo. ¿Por qué? No tocamos este detalle, pero la profecía también dice, bueno, sí lo vimos en Jeremías, que el prometido en Edén viene a través de la línea de David. ¿Y qué vemos con esto? Que la línea de David no está rota ni se ha extinguido. Cuando se restaura a Joaquín y se le regresa su dignidad, Dios está diciendo: mi promesa con David sigue en pie. Los hijos de David no se van a volver a levantar para ocupar el trono terrenal de Israel, pero viene uno que viene a hacer el trabajo que ellos no podían hacer. Viene uno que viene a destruir la obra de la serpiente, pero viene a establecer también mi reino de manera permanente. Y llegan los 400 años de silencio. Y durante los 400 años de silencio hubo quienes clamaron por un libertador terrenal, pero hubo quienes, como Simeón, ¿se acuerda de Simeón? Que entendían todavía cuál era el verdadero problema, que entendían que no era una cuestión de política, no era una cuestión de poder militar. La humanidad, los hijos de Adán, no van a poder cambiar hasta que no se arregle el problema del pecado. Y hasta este momento no se ha arreglado el problema del pecado. Pero hombres como Simeón y hombres como un hijo de David, de la línea de Joaquín, que se llamaba José, porque él es de la línea de Joaquín, que es la línea davídica directa de la casa de los reyes, reciben un mensaje como este.
Acompáñenme a Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Este mensaje lo recibe José, no de cualquier ser. Gabriel, el mensajero de Jehová, viene en una noche para decirle: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Qué dice ahí? Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Tras miles de años, desde que se dio la promesa en el jardín de Dios, llega el que viene a abordar el problema que ha afligido a la humanidad desde que nuestro padre Adán cayó en Edén. Y el nombre de Jesús no fue elegido por casualidad. Jesús significa Jehová es salvación. Eso nos indica que Él viene a destruir la obra de la serpiente como se prometió. Y le digo que esto es solo el preámbulo de los mensajes que van a venir, pero use su tiempo para compartir de esto. No hay una historia más interesante que esta. La historia de la Biblia y la historia de la humanidad es la historia de una línea, la línea de Adán hasta Jesús. Ahí se resume toda la historia de la humanidad y ahí se inician todos los problemas de la humanidad y ahí se van a terminar todos los problemas de la humanidad, porque Jesús viene y cuando Él venga va a acabar con todo lo que está mal en este mundo y va a restaurar a la creación y va a establecer el reino de Dios en la tierra de una manera permanente. Pero esto lo necesitan oír los demás. Esto es la Navidad. Y hay cosas maravillosas y preciosas en todo el mensaje de la Navidad. Todavía hay más, véngase a las demás reuniones. Pero, mire, ¿de qué cosa más interesante puede platicarle a un pariente o a un amigo en este tiempo? Y vea cómo es una historia interesante, es una narrativa maravillosa. No desperdicie la oportunidad. ¿Quiere que su familia cambie? Esta es la única manera. Este mensaje es el único que los puede cambiar. No van a dejar la borrachera y todas las cosas que se hacen, que surgen en las familias con dinero o con otras cosas, ni con buenas intenciones, es con el mensaje de Jesús. Y como hemos visto, Él no es cualquier persona. Él es el prometido de Edén. Él es el cumplimiento de la promesa. Hay que hablar de Él. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias porque nos das este mensaje.